¿Cómo podemos resumir esta semana si miramos a Torre Tagle, si miramos el Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos 14 días, Farid? ¿Y cómo quedamos como país a ojos del mundo? Bueno, a juzgar por la cobertura de prensa, en Cancillería siempre tuvieron claro que no se había concertado una reunión bilateral con el presidente Biden. Esas reuniones duran aproximadamente una hora, se realizan en la oficina oval de la Casa Blanca y hay presencia de la prensa para cubrir la reunión hacia el inicio de la misma. Eso claramente no ocurrió. Lo que ocurrió es lo que en jerga diplomática algunos llaman un pull-out. O sea, hay una reunión donde están ambos mandatarios y durante el transcurso de esa reunión el mandatario anfitrión separa de la reunión por unos minutos a otro mandatario y conversan en los pasillos. Cancillería aparentemente quiso mantener un perfil bajo de ese hecho porque no era la reunión que se le había prometido o que se había argumentado ante el Congreso como razón para pedir la autorización del viaje. Pero según el diario El Comercio, si mal no recuerdo, fue el Ejecutivo el que pidió que se propalaran las fotos y ahí quedó claro que no hubo tal reunión. Entonces, la canciller en parte ha perdido el cargo por no decirle a la presidenta esto no está bien. O sea, esa era su función como diplomática de carrera y fue demasiado condescendiente con las demandas del Ejecutivo. En cuanto al nuevo canciller, visto en el papel, para no ser un diplomático de carrera, tiene todos los pergaminos necesarios. Estudios, experiencia laboral, no tanto en gestión pública, pero en entidades multilaterales, ha sido asesor de ministros. El problema es que una vez que se jubila de su trabajo fundamental, que era en la Organización Internacional de Trabajo, en sus redes sociales se comportaba como un barra brava, ¿no? Una derecha radical que creía en que hubo graves irregularidades, aunque admitía que no se podían demostrar, que Boluarte no debía ser presidenta, que tuvo expresiones desafortunadas respecto a países limítrofes. Su problema es ese. Sin embargo, añadiría también que, aunque es un canciller que puede traer problemas en materia de política exterior, precisamente si continúa con las posiciones que expresó ya no en redes sociales, sino en sus columnas en El Comercio, por ejemplo, respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien puede traer problemas en ese frente, si continúa en esa línea, cosa que está por verse, parece tener un discurso más moderado ya una vez en el cargo. Creo que le ayuda al gobierno a tener una relación bastante fluida con la mayoría conservadora del Congreso, porque el nuevo canciller es uno de ellos, en realidad, ¿no? Pero complica la posición del Perú en sus relaciones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ya el canciller en una entrevista de RPP ha dicho que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el accionar del Estado peruano durante las protestas, con el lamentable saldo de decenas de muertos a manos de las fuerzas del orden en muchos casos, ha dicho que omitió información importante y medias verdades en el informe. Bueno, y dijo que tenía un sesgo político de izquierda, y entonces habría que preguntarse cómo así Venezuela y Nicaragua, que presumiblemente son gobiernos de izquierda, son los que se han terminado retirando de la OEA, y en el caso de Venezuela también del Pacto de San José. O sea, Venezuela ya no está bajo la jurisdicción ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué gobiernos de izquierda se saldrían de una entidad que tiene un sesgo de izquierda? En realidad, lo que tienen en común Boluarte y Ortega es que a ambos la Comisión Interamericana los acusa de violaciones a derechos humanos en la represión de manifestaciones, violaciones en el transcurso de las cuales murieron 49 personas a manos de las fuerzas del orden en el Perú y algunas más en circunstancias aún por esclarecer,
y más de 300 personas que murieron a manos de las fuerzas del orden en Nicaragua. Eso es lo que tienen en común Boluarte y Ortega. O sea, el problema no es el sesgo político que tendría la comisión, el problema es que la comisión apunta a hechos reales en ambos casos. Y el tema ahí sí, si bien el ministro ha moderado su discurso una vez en el cargo, se ha reafirmado en lo que dijo en ese artículo en el diario El Comercio, y ya vimos pues el papelón que hizo el representante del gobierno en la sesión de la comisión que vio justamente ese tema. ¿Cómo explicar la actitud, ¿no? Que ha sido de Gustavo Adriancén, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos, en una sesión en la que precisamente se estaba evaluando qué había implementado el Perú respecto a las recomendaciones que había hecho a la Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre las muertes en protestas, ¿no? En la que, digamos, funcionario, porque no es un diplomático, tiró por la borda cualquier intento de diplomacia y se puso a prácticamente vociferar, acusando, o sea, enfrente de los familiares de los fallecidos, mostrando muy poca humanidad, porque por lo menos uno debería, incluso si es que uno es parte del gobierno y considera que el gobierno no es responsable, igual debería mostrar algo de humanidad frente a personas que han perdido a sus familiares en las protestas y acusándolos de que ellos habían sido los que ocasionaron las muertes. Sí, bueno, para empezar, es cierto que hay 60 muertes, si mal no recuerdo, algunas de las cuales no fueron ocasionadas por las fuerzas del orden. Pero, hasta donde recuerdo era gente que murió porque los bloqueos de carreteras no permitían, por ejemplo, el paso de ambulancias. Entonces, la gente que iba en esas ambulancias no recibió atención médica con la prontitud necesaria. Pero 49 de las muertes fueron ocasionadas por fuerzas del orden. Y ahí están las muertes de las personas de las cuales son deudos quienes acudieron a esa sesión. O sea, acusarlos a ellos de haber causado las muertes no tiene ningún sentido. O sea, porque, repito, si bien hubo violencia de parte de manifestantes y en el transcurso de esos hechos de violencia mueren algunas personas, esos manifestantes violentos no tienen nada que ver con estas personas. Además, los videos están para que cualquiera los pueda ver en internet. O sea, vean el video del señor que muere en Ayacucho muy cerca de su casa. Vean el video del joven que es acribillado, si mal no recuerdo, en Cusco, por la espalda. Vean el video, es fuerte verlo, pero digamos, si uno quiere hacer bien su trabajo, tiene que ver esos videos, del señor que murió en Lima. Ninguno de ellos estaba haciendo absolutamente nada que pudiera justificar el uso de la fuerza contra ellos. No hablemos ya de fuerza letal, ¿no? Entonces, la evidencia para mí es abrumadora en el sentido de que se usó fuerza letal en circunstancias que no eran las establecidas por la ley, ¿no? Las reglas de enfrentamiento solo permiten el uso de fuerza letal cuando está en riesgo la vida del efectivo policial o la vida de civiles en su entorno. Esas condiciones no se cumplían en virtualmente ninguna de las muertes en donde hay evidencia fílmica. Y eso es algo por lo que el Estado peruano va a tener que responder tarde o temprano. ¿Qué viene después de esta sesión y qué consecuencias podría tener la actitud de Adriancén durante la sesión en frente de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? A ver, el exabrupto de Adriancén probablemente lleve alguna llamado de atención de la comisión, pero lo fundamental aquí es, digamos, hay que recordar que la Corte, en general el sistema interamericano es subsidiario, es decir, la primera responsabilidad de investigar violaciones a derechos humanos la tienen las autoridades judiciales del propio país en el que se cometen. Cuando estas no hacen debidamente su trabajo o no lo hacen con la celeridad necesaria, solo entonces este es un tema que se convierte en tema de competencia, por ejemplo, en la Corte Interamericana, y ahí está el kit de la cuestión, por lo que hay, digamos, pedidos para denunciar el Pacto de San José y abandonar la jurisdicción de la Corte Interamericana.
La comisión lo que puede terminar haciendo si cree que el gobierno peruano no afronta de manera debida las investigaciones o el Poder Judicial no afronta de manera debida las investigaciones de las violaciones a derechos humanos imputadas, puede derivar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones, a diferencia de las de la Comisión, sí son vinculantes, es decir, de cumplimiento obligatorio para el Estado peruano. Uh-huh. Y claramente, bueno, vamos a ver cómo se desempeña el nuevo canciller. Digamos, ha sido para muchos sorprendente el desempeño de Ana Cecilia Gervás, dado que era una diplomática de carrera, ¿no? Y que finalmente, diplomático de carrera, ser canciller es, calculo, el trabajo, el objetivo final, ¿no? Su carrera. ¿Cómo va a ser recordada, crees tú, la canciller, la ex canciller ahora, Ana Cecilia Gervasi? Bueno, lamentablemente creo que no cumplió con su trabajo, que era precisamente porque es embajadora de carrera de un servicio diplomático que tiene todavía un prestigio internacional. Su misión era decirle verdades incómodas a la presidenta y no parece haberla hecho. No parece haber cumplido con esa misión, quiero decir. Exacto. ¿Crees tú que González Olaechea estará en una mayor posición de poder, más empoderado para decirle esas verdades o en conocimiento de, digamos, los tejes y manejes de la labor diplomática para asesorar de manera efectiva a Boluarte y que estos papelones queden en... No estoy seguro. Primero habría que recordar que la renuncia de Gervasi se produce cuando Fuerza Popular estaba tramitando una convocatoria para que rinda cuentas o de explicaciones ante una comisión del Congreso. Ese es el contexto en el que renuncia. Entonces, la razón por la que yo tengo dudas de que González Olaechea vaya a tener una actitud diferente es, primero, sus opiniones previas sobre la presidenta, ¿no? O sea, digamos, cuestionó la legitimidad de su elección, pidió que se le destituya por su participación en el caso del Club Apurímac, puso en cuestión su salud mental, y en todo caso, suponiendo que esté dispuesto a decirle lo que no quiere oír, el otro problema es que Gervasi también era muy, y en general este es un gobierno que no tiene representación parlamentaria, no tiene partido, no tiene respaldo popular, por ende depende en gran medida de la mayoría del Congreso, y es una mayoría a la cual no quiere antagonizar. Este canciller es particularmente proclive a tratar de no antagonizar al Congreso, no solo por lo que acabo de decir, sino porque además coincide en temas fundamentales con la mayoría conservadora del Congreso. Entonces, digamos, le concedo por ahora el beneficio de la duda, pero no sería particularmente optimista. Se ha aprobado el quinto viaje de la presidenta Dina Boluarte. Va a viajar del 14 al 18 de noviembre a Estados Unidos para participar en la cumbre de líderes del Foro de la Cooperación Económica del Asia-Pacífico, de APEC, dado que el próximo año vamos a ser nosotros anfitrión, ¿no?, de la cumbre de la APEC. Yo pensaba que, digamos, todo el papelón diplomático anterior, un poco la aprobación de un nuevo viaje de Dina Boluarte, pero parece que a los artistas les encanta ver a Dina en el aire, ¿no? Y claramente este evento ameritaba un viaje seguramente más que el anterior, el de la PEP. ¿Tienes o a qué debemos prestar la atención en el nuevo viaje de Dina Boluarte? Bueno, por un lado, estamos ante una situación en la cual tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen muy bajos niveles de aprobación. Por eso, a ninguno, y en particular al Congreso, no le conviene ser percibido como comparsa del Ejecutivo. Y entonces uno tiene estas intervenciones que tienen algo de histriónico, de congresistas, sobre todo fujimoristas, como Fernando Rospigliosi, que dice que estos viajes son absolutamente innecesarios, pero vota para autorizarlos.
Lo mismo el vocero de Fuerza Popular, que dice, fuimos al hazmerreír, pero vuelve a autorizar un viaje, ¿no? Entonces, por un lado, no quieren aparecer ante la opinión pública como un Congreso demasiado asociado con el Ejecutivo, pero le aprueban todos los viajes, pese a la dudosa constitucionalidad de los mismos, uno, y dos, a estas alturas de transcurrido el gobierno, a Castillo ya le habían censurado 4 ministros, a este gobierno no le han censurado ninguno. Entonces, repito, es una performance histriónica, no es una diferencia real la que hay entre ejecutivo y legislativo, porque siendo ambos impopulares se necesitan para subsistir, se necesitan mutuamente para subsistir hasta 2026, que es el objetivo común. De los 5 viajes que se le han autorizado a Dina Boluarte, este era el único realmente importante. O sea, en ese sentido, creo que aquí sí ameritaba que acudiera nuevamente, suponiendo que lo que está haciendo no es inconstitucional, porque la Constitución le exige dejar encargado el despacho presidencial a un vicepresidente que no hay en este momento. Entonces se tuvo que inventar esta cosa de la presidencia remota, y como algunos hacen notar, el acceso a Internet es muy limitado cuando la presidenta está en el avión presidencial viajando. Entonces, en esa parte del trayecto no se puede ejercer ni siquiera remotamente la presidencia. Pero bueno, en todo caso, APEC es el foro donde están nuestros principales socios comerciales, apela a la cuenca del Pacífico, que es la zona de mayor crecimiento en el comercio global. La presidencia temporal se transfiere en este evento de Estados Unidos a Perú, que va a ser sede de la cumbre del próximo año. Entonces, de los 5 viajes, el único que era imprescindible, si acaso, era este. Por eso yo no criticaría que se haya autorizado este viaje, tanto como que se haya autorizado los 4 anteriores, que sí eran perfectamente prescindibles.